Crónicas 760. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Crónicas 760 a través de ABC Radio Cañón. Desde Estudios Tepeyac, localizados estos en la confluencia de las avenidas Paseo de la Reforma e Hidalgo, a unos cuantos pasos de la Alameda Central. Vale decir, en pleno corazón de esta muy noble, muy trabajadora, muy empeñosa, muy llena de aspiraciones, en búsqueda de un buen trato, de una buena vida, hasta en lo físico, puesto que a esta hora encuentra usted aquí por Paseo de la Reforma muchachos y muchachas o señores de toda edad, corriendo, trotando, caminando con ganas de adquirir mejor físico, mejor condición física, mejor salud, en fin. Saludamos con mucho gusto a todos los que nos están escuchando a través de Radio Cañón en Crónicas 760, ese día 7 de marzo del año 2025, son exactamente las 8 de la noche con 2 minutos. Y sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida con toda gratitud y con toda atención y respeto al señor diputado don Rubén Moreira, que ha tenido la gentileza de desplazarse y dejar sus actividades finsemaneras, descanso, reflexión, lectura, etcétera, para venir a platicar con nosotros aquí en Crónicas 760. Señor diputado Moreira, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y sobre todo en estos momentos en que tantas cosas, México está tan vivamente interesado en su futuro, teme por su presente y todavía más por su futuro. ¿Cómo describiría usted cómo vive como legislador federal? ¿Cómo siente el clima político de nuestro país en esta hora de la nación? Pues son tiempos difíciles, inéditos en algunas aspectos, circunstancias, sí, con presiones externas que no había visto la nación hace pues muchas décadas, con un cambio de régimen, con una mayoría que a juicio de nosotros pues no fue producto del voto de las y los mexicanos. Ajá. Y que por lo tanto significa un reto para la oposición. Ajá. Pero bueno, con la esperanza de un México mejor, de que podamos salir adelante ante este vendaval que nos viene de fuera, ahora con el horizonte del 2 de abril, donde pareciera que en ese momento los norteamericanos iban a decidir un nuevo sistema impositivo para todo el mundo, no solamente para México, claro. No obstante que nosotros tenemos un tratado de libre comercio que pues en teoría nos blindaría de una parte de los productos que salen de nuestra nación. Por otro lado está el tema de la seguridad o de la inseguridad, como se quiera ver, ajá, que es un gran reto que se ha ido haciendo cada vez más extrema. Agudizado, ¿verdad? Sí, hemos visto, padecemos inseguridad. Sí, el día de hoy vemos imágenes terribles, por ejemplo, de Jalisco, donde se encuentran ahí prendas de vestir que pues nos sugieren que hubo una gran matanza. Vemos homicidios muy fuertes en Tabasco, vemos cuestiones de crisis en Guanajuato, en Sonora, Sinaloa. Bueno, pues estos son los aspectos que tiene que uno ver hacia el futuro, cómo arreglarlos, ¿no? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Por qué se comporta así? Yo recuerdo hace unos años existía en Jalisco un clima muy severo con aquella FEG, ¿se acuerda usted de la Federación de Estudiantes de Guadalajara con Carlos Ladevig, que fue muerto, el propio líder, hijo de don Margarito Ramírez, que fue gobernador allá en Quintana Roo? ¿Por qué la sociedad se descompone así, se extravía, pierde nociones tan fundamentales como el respeto, la cortesía, la educación, los buenos modales, la buena vida, en fin? Bueno, creo que México, recuerdo esos momentos de la FEG, pero Guadalajara dio un viraje importante, sí, a ser una capital de la cultura. Por mi feria Yáñez. Sí, la feria del libro más importante del mundo, sí, es la de Guadalajara, sí, donde asiste la gente a comprar textos. Hay otra que es de editores, que es la de Frankfurt. Además, Guadalajara pues es el centro de la vida de Occidente. Sí. Y creo que vivimos años, y no es por decir que antes las cosas eran mejor que ahora, pero vivimos años pues de estabilidad, ¿no? Mucha estabilidad, sí, yo de crecimiento, sí, de aspiración, sí, a ser un México próspero en ¿Qué íbamos en la ruta?
Sí, en dos momentos, bueno, lejos con el desarrollo estabilizador, sí, pero creo que los años de Salinas, de Zedillo, del mismo Fox y de Calderón y de Peña, fueron años donde se veía que el mundo nos estaba sonriendo. Sí, y después cierto. vienen estas confluencias, convergencias de temas internacionales, más un cambio de régimen en nuestro país. Claro. Y usted establece, dice, la oposición tiene el gran reto, pero no quita a los políticos, que usted en el Partido Revolucionario Institucional, no les quita responsabilidad, no les quita papel para ponerse al frente de determinadas plataformas para decir, queremos esto, luchemos por aquello. ¿No? La oposición tiene que ser firme en negarse a secundar aquello que considere que está mal. ¿Para qué? Para el bien del país. Eventualmente apoyar lo que se considere que sería provechoso para la nación. Lo que pasa es que estamos en un cambio de régimen. También. Y vemos la intención de la mayoría de convertirse en partido único, que no hegemónico. Ajá. Porque el anterior régimen, antes de la democracia abierta que se da pues a partir de Salinas, el anterior régimen era un partido hegemónico que permitía que otras fuerzas actuaran e incluso se alentaba a esas fuerzas. Hoy estamos rumbo a un partido único, desmantelando el Poder Judicial, los órganos autónomos, terminando con el federalismo. Hoy nunca se había centralizado tanto la vida nacional como ahora, presupuestalmente, en términos legales también. Entonces vamos a un futuro medio incierto, y para acabarla se nos atraviesa este fenómeno internacional. Pero el partido no puede abrirle los ojos al electorado, decirle, cuidado, usted está diciendo esto porque te recibe esto de bienestar o tiene aquella pseudo prestación o prestación real, pero la obligación le está pasando esto. ¿No sería hora de endoctrinar, de avisar, de informar adecuadamente al electorado y seguidores del PRI y a la ciudadanía en general? Los partidos son proyectos de nación. Pueden ser de derecha, de izquierda, de centro, o a veces una mezcla de todo, ¿no? Ajá. Pero es un proyecto de nación. Y a los partidos les toca hacer pedagogía. Claro. Decidió el electorado por una opción. Bueno, a nosotros nos toca decir cuál es nuestro proyecto de nación. Por ejemplo, un proyecto con libertades, con derechos humanos, con contrapesos, un país federado, un país que se sostenga en el medio ambiente. Y tenemos que hacer pedagogía. Y esta pedagogía es en el discurso diario, es en territorio, parece lejano, pero así funcionan en el mundo los partidos. No, claro, y así debe ser, digo, llamar y estar en permanente ebullición, en efervescencia, como decía un día el rector de la Fuente, esta universidad, hablando de la UNAM, es un proceso siempre inacabado. La sociedad siempre está por proceso de mejorar, ebulle, hierve. Efectivamente. Ahorita estamos iniciando un año, estamos en febrero, marzo ya, sí, que no inicia bien en materia económica, con una perspectiva de crecimiento de 0.6%. Es un año donde parece que no va a haber mucho empleo, es un año donde hay inflación que está empezando a crecer, con una moneda ya estacionada arriba de los 20 pesos, 4 pesos más por dólar que cuando triunfa la señora presidenta. Eso es lo que se ha devaluado esta moneda. Y bueno, pues parece que las cosas no van bien en el futuro. O renuncia el secretario de Hacienda, ¿verdad? También. Pues sí, yo creo que no en un muy buen momento, aunque se había dicho desde el principio que él en algún momento se iba a retirar. Creo que 6 meses, había dicho que como 6, 7, bueno, casi sí, creo que este instante no es el mejor, ¿no? Porque todo lo que está sucediendo. Y parece ser que abril sí será un momento de definición para los norteamericanos, para su presidente, que está poniendo en crisis a todo el planeta, ¿no? Porque está tratando de construir un nuevo orden mundial, y eso hay que entenderlo. Está tratando de construir un nuevo orden mundial. Muchos dicen que ¿para qué? Bueno, yo creo que para alinear
hemisferios. ¿Alinear? Hemisferios. Países sí. Con él. Creo que trata de desmantelar el poderío de China. Es su enemigo. Y para esto parece que está entrando por Rusia, solucionándole problemas a Rusia y romper la alianza Rusia-China. Sí. Y que crezcamos de otra manera los países donde hay una predominancia de los americanos. Si ustedes se fijan, ayer cuando todo el mundo descansó un poquito por los aranceles, sí. Pues nada más es el 50% de lo que exportamos, no es el 100%. O sea, el otro 50% va a pagar impuestos que suben de 2.5 al 25%. Y eso no se le ha dicho tan claramente al hombre de la calle. Pues solamente ha estado con la cosa de las hortalizas, los jitomates y demás. Pero lo que entendimos, hablaba usted del presidente Salinas, lo acompañamos muchísimo, lo acompañamos como reporteros, trabajaba yo en Excelsior, pues estaba Joaquín López Dóriga en el Heraldo, estaba Fidel Samaniego, un muchacho que trabajaba en el Universal y que se nos adelantó prematuramente, y su servidor. Y estábamos con el presidente con el TLC para arriba y para abajo. Se creó el espíritu de Houston con el mayor de los Bush, con el padre. Se creó un espíritu formidable para poder avanzar. Pero les dijo a los productores mexicanos y a los capitalistas mexicanos, como el de don Roberto González Barrera, que en paz descanse, el señor de Maseca. El Maseco, como le dicen. El Maseco, que le decían. Le dijo, señores, no se fíen, porque me decía Roberto Hernández del grupo Banamex. Estábamos en China, me dice, no sé qué andamos haciendo aquí, con el TLC no nos vamos a dar abasto, vamos a estar ocupadísimos. Y Salinas les advirtió, no, hay que buscar todos los mercados, no depender de uno. Y el señor López Obrador, años después, qué bueno que somos el principal socio y vendemos el 90%, entonces una situación realmente peligrosa. Se están movilizando, siente usted que los capitales, los capitanes de industria, capitanes de las finanzas, están movilizándose para tomar providencias ante este fenómeno que nos va a ser costosísimo y nos daña tanto en la economía. Bueno, algunos de nuestros grandes empresarios ¿sí? Tienen sus fortunas en partes especulativas, como es la banca, ¿no? O como es servicios que se prestan en el país, la telefonía, o como son las minas, Grupo México. El primer impacto se está dando en lo que se exporta y se importa. Entonces, usted norteño, ¿por qué no se explica un poquito con detalle eso, lo que se exporta y lo que se importa? Bueno, por ejemplo, el 83% de las exportaciones mexicanas ¿sí? Van a los Estados Unidos. Ajá. 83%, diputado Moreira. Sí, bueno. ¿Y exportamos en ese 83? Muchos vehículos, muchas autopartes. Ajá. Cuando estos vehículos tienen un componente de la región o de México del 60%, vaya, un vehículo que el 60% fue hecho con partes mexicanas, canadienses o americanas, ese no tiene aranceles. Ajá. Puede ir y venir. Pero si tiene menos de eso, entonces sí paga aranceles. Muchas autopartes, por ejemplo, pues tienen componentes chinos, coreanos, y estos se suman a lo que nosotros mandamos a los Estados Unidos. Ajá. Esos van hasta el 25% de impuesto, de arancel, vaya. Sí. Ahora, hoy queda libre pues todo lo que es agrícola, la ganadería, sí, porque pues estando aquí producido, pues el 100% es mexicano, ¿no? Ahora, para el día 2 de abril se está anunciando lo que Trump llama aranceles recíprocos. ¿Qué son esos aranceles recíprocos? Pues no lo son en los términos que nosotros estrictos, o sea, uno y uno. Estrictos de que sea un impuesto por importar, no. Sino son aquellos que son producto de, por ejemplo, del IVA. Si usted va a sacar un vehículo de México, al productor se le regresa el IVA por parte del gobierno
porque no va a haber un comprador final. Los americanos dicen que eso es un estímulo y que por lo tanto ellos pueden poner una cantidad que compense lo anterior. Allá. O por ejemplo, lo que se llaman pues subsidios, estímulos a la producción. Si ellos los detectan, pues allá pondrían una cantidad que compense eso. Esto es, si usted ve lo que ellos han dicho, pues esto va tan amplio como si un estado dice, te regalo un terreno, cosa que pasa seguido, Sí. para que pongas una empresa acá. Sí. Dice, bueno, pues te lo compenso acá porque acá no damos terrenos. Ajá. Entonces, lo ha estado diciendo pues Trump, y lo han estado diciendo analistas desde el día que tomó protesta. Acá en México, el primero que lo saca, pues entre ellos es el periódico El Financiero. El resto no había comentado nada. Y usted ve que especialistas no han dicho, porque incluso lo han desestimado, pero es ahora a lo que se refiere Trump. Entonces, ¿qué quiere hacer el presidente americano? Sí. Llevar producción para allá. Ajá. ¿Y empleos allá? Alguien puede decir, bueno, pues son más caros. Pues sí, pero si todo es más caro, pues al final se va a consumir donde esté más cerca, por ejemplo. Donde esté. Más cerca, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y generar el empleo en Estados Unidos y fortalecer en Estados Unidos todo lo que se pueda, ¿no? Qué complicado, y eso pues para el hombre de la calle pues no tiene mucho tiempo para entenderlo, sino para aguantar. Vamos a tener que... Me decía él en el sexenio anterior, el embajador Gálvez, Sergio González Gálvez, emérito, que debimos haber aguantado la amenaza que hace 6 años nos hizo el señor Trump de poner aranceles. Y me decía que debimos haber aguantado y no cedido con la rapidez que se dio el canciller Ebrard en aquel entonces. De un gran jalisciense, por cierto, José Rogelio Álvarez, el creador de la Enciclopedia de México, decía que México los mexicanos tenemos 2 grandes entidades que nos afectan la vida y que no las estudiamos adecuadamente: los Estados Unidos y la Iglesia. Y entonces nuestro cuerpo diplomático, nuestros negociadores, no acaban de entender, de poder desmenuzar y entender la conciencia de sus contrapartes a la hora del diálogo y superarlos, o por lo menos sacar el mayor beneficio posible, diputado Moreira. Alguna vez me dijo, me voy a reservar el nombre, un expresidente de este país dijo, me he pasado la vida tratando de entender a los americanos. Ajá. Así me dijo. Y yo le dije, bueno, ¿y lo logró? Dijo, creo que todavía no. Creo que todavía, sí. Pero es un país que se asumió como el que iba a conducir el mundo. Y lo hizo desde el siglo XVIII. Cuando, casi desde su fundación, ¿no? Cuando concreta su independencia, sí, dice, tenemos que ir hasta el otro océano, para empezar. Y acuérdese que estuvo Humboldt con Jefferson. Ajá. Y Jefferson le preguntaba sobre México, porque Humboldt había estado primero aquí en México. La mayor desigualdad que había visto. Así dijo Humboldt. Sí. Pero Humboldt es el gran espía, porque todo lo que veía lo escribía. Claro. Y entonces todo eso fue a dar o a Estados Unidos, porque Humboldt se queja de que Jefferson no le regresa algunos papeles, o a Europa. Claro. Entonces, los americanos se plantearon una ruta para convertirse en una potencia. Claro, y ya traían trasplantaron Europa con sus 13 colonias. Ellos ya traían una gran cultura y una de ciudadanía y sentido de democracia. Vamos a hacer una pequeña pausa, señor. Con mucho gusto. Diputado Moreira, en esta conversación aquí en Crónica 760, lunes, miércoles y viernes, la producción de Javier Llanos, Reyes Razo, servidor aquí en el micrófono, 55 18 7760, nuestros teléfonos. Llámenos, opine, sugiera, critique, disienta, lo que usted diga y lo que usted quiera, nos interesa muchísimo. Es tiempo entonces ahora de que el productor tome la palabra. Adelante. 20:25, las 8 de la noche con 25 minutos, aquí en Crónica 760 a través de Radio Cañón. Y estamos en la conversación con el señor diputado, por añadir, el señor diputado Rubén Moreira, exgobernador de su estado, de Coahuila,
y además al día de hoy líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, allí en San Lázaro. Y le preguntaba, y con todo esto, el ciudadano está muy consciente. ¿Lo siente usted como que, bueno, pues quién sabe qué pasa? Este acto que iba a ser una forma de rechazo, de protesta, de mostrar desacuerdo, por lo menos con las medidas del gobierno norteamericano, ahora se va a hacer como un festival, una cosa así y daba muchas ganas de veras de una gran manifestación que podían convocar muy bien los legisladores, venga el electorado a plantear y a adherirse en este momento a la posición de la presidenta de la República. Bueno, yo creo que todos los mexicanos estamos preocupados. Ajá. Y todos los mexicanos estamos molestos por la actitud del gobierno norteamericano, por el tono, por decirle de alguna manera, sí, al trato que se nos da cuando somos países que hemos tenido encuentros y desencuentros, pero que en el siglo XX, desde 1940 hacia adelante, México ha sido importante para la estabilidad de la región, para la economía norteamericana, sí, y en los momentos de crisis ahí ha estado México. No, aliado en la Segunda Guerra Mundial, mandando petróleo y pertrechos y alimentos y que se quedaron aquí, y además pidieron que se cultivara aquí amapola. Me platicó don Alfonso G. Calderón, que fue gobernador de allá de Sinaloa, y en los Altos fueron a sembrar amapola para sacar opiáceos para el frente, que les surgían para sus soldados heridos. Sí, para los anestésicos, los calmantes del dolor, y luego nos quedamos con el problema nosotros. Y ahora somos delincuentes, ¿verdad? De talla y lomo. Entonces, la industria del norte del país, por ejemplo, pues fue importante para los pertrechos de guerra. Mira, en mi tierra, le voy a poner un ejemplo, las empresas se dedicaron a hacer utensilios para que los soldados en el frente comieran todo aquello de peltre. Ajá. Luego, muchos mexicanos fueron a Estados Unidos a ocupar las plazas, sobre todo en el campo, de los americanos que se iban a la guerra. En los ferrocarriles, en las construcciones del tendido de vías y todo estuvieron allí, entonces, espaldas mojadas. Sí, en esos esfuerzos de guerra, pues México participó. Y ahora, pues nos desconocen después de que en el 94 entró un tratado de libre comercio que se firmó, sí, pues conscientemente por las tres naciones. Claro, le digo, fue entonces, de que todos estamos molestos, de que nos parece injusto, es injusto, no solamente nos parece. De que todos estemos de acuerdo cómo se maneja la crisis, pues ahí no todos, ¿verdad? Porque pensamos que, por ejemplo, esta manifestación del domingo, pues es aprovechar ese amor patrio que todos tenemos, claro, para llevar agua al molino. Entonces, ahí sí ya no todos estamos de acuerdo en algunas formas. Claro. El uso valor político, en cambio y valor, ¿no? Claro, sí. También hay diferencias en otros temas. Por ejemplo, estos 6 años anteriores, pues se perdió la oportunidad de construir un país mucho más competitivo. Y le pongo 3, 4 ejemplos. Por favor, primero, diputado Moreira, gracias. La deuda pasó de 10.5 billones de pesos a 18.5 billones de pesos y ya tienen comprometido otro 1.3 billones de pesos. La deuda de Peña es la deuda que viene histórica, o sea, no es la deuda de él. Claro. De 10.5 billones. En estos 6 años subimos de 10.5 a 18.5 y ya está autorizada más. Ese es un problema. Muy serio. Todos los fondos que había para estabilizar el país, para utilizarlos en caso de emergencia, pues han estado desapareciendo o se utilizaron fuera de tiempo. Por ejemplo, el momento para utilizar una parte en el COVID, no, se utilizaron para otra cosa y después. Tiene el país elefantes blancos que tiene que sostener. Uno de ellos es la refinería de Dos Bocas. No sirve. No sirve. Yo creo que, bueno, ahora hablamos de eso. Bueno. No sirve. Entonces, el país bajó capacidad, no se hizo infraestructura en el norte. Se quedó sin dinero. Cuando dicen, ¿por qué la infraestructura en el norte? Es que la infraestructura en el norte es la que nos sirve a todos para sacar las cosas. No es que sea propiedad de los norteños. Es que son los ferrocarriles, son las carreteras por donde salen las cosas. No mejoró la educación, no mejoró la salud.
la pobreza, hay duda de si esto en realidad mejoró o no, porque aumenta la pobreza extrema. Luego tenemos 1 millón de personas que murieron entre COVID y violencia. Entonces, pues de que bajó la pobreza, quién sabe. Hay una sensación de bienestar individual, producto de 3 cosas: remesas, el mítico aumento al salario mínimo, que solamente aumentó a 200,000 personas, y los programas sociales. Pero hay una conciencia que el bienestar colectivo no está bien, que la salud no está bien, de que no está bien la educación. Pero bueno, ahí van estas cosas. Entonces estamos enfrentando esta emergencia no en las mejores condiciones, además de que nos aislamos del mundo. El anterior presidente se enoja con los españoles en un discurso que nadie entiende. Entonces eso nos impide entrar a Europa. No nos gusta el multilateralismo, por lo tanto, pues allá andamos solos en el mundo. Pero sí se había hecho un pacto con Europa, con el Mercosur, con la Comunidad Económica Europea. Se volvió a firmar el tratado de comercio, de libre comercio, pero no son las mejores relaciones. Es decir, si usted se fija, con España no tenemos buenas relaciones, amenazamos su industria energética. No ha habido una gira importante de nuestros presidentes al mundo, no hay una relación de amistad con nadie, con ningún otro líder en el planeta, cosa que antes sí sucedía. Claro, sí, cómo no. Sí sucedía. Sí, vino Jinping con Peña Nieto y estuvimos en China varias veces con el presidente Peña. Sí, China. Claro, y cuando va Peña en su primer viaje va a Alemania, marca la diferencia con el mundo. Desde presidente electo. Claro. Fuimos con él, primero a Alemania, fuimos a España, fuimos a Inglaterra y fuimos a Francia con el presidente que le pidió, el presidente, quien era presidente a la sazón, la libertad de la señora Cassés. Claro. Y le dijo el señor Peña Nieto ahí en el Palacio de Elicio, ahí estuvimos, le dijo, le prometo que la ley se aplicará, pero hubo buen trato, que se pavimentaba el camino hacia un buen entendimiento, y luego vino el propio presidente de Francia, vino aquí a Teotihuacán y Querétaro, con industria de capital francés que hay ahí. Entonces, cierto, se abrió al mundo. G20 en San Petersburgo, estuvimos allá también con el presidente y la cuenca del Pacífico. Había mucho movimiento de ese tipo con Peña Nieto. Sí, empezamos a hacer cosas hacia el futuro. Todo eso se acabó. Y nos quedamos, por ejemplo, con le decía yo, una refinería que no refina. que es la primera refinería que se empieza sin saber cómo se va a terminar. Que se empieza sin saber cuánto va a costar. Y que se empieza sin saber si ese lugar es el correcto. Entonces, se dice que la refinería costó $24,000 millones cuando se anunció en $8,000 millones. Claro, sí. México tiene 8 refinerías, 6 que ya existían, esta nueva que no ha funcionado, más una en Estados Unidos. La de Houston, sí. Pasamos en los mejores tiempos, ni siquiera muy atrás, de Fox, de 3.5 millones de barriles diarios de petróleo a 1.3. Estamos muy próximos a no tener petróleo. Un paisano de usted, Eliseo Mendoza Berrueto, que fue subsecretario, y además supo mucho a través del Colegio de la Frontera Norte del trato con los norteamericanos también, don Eliseo, pero él trató con el jeque Yamani, porque en tiempo del presidente López Portillo y con Jorge Díaz Serrano en Petróleos, éramos el 4º productor mundial. Claro, sí. Hicimos una gira a Francia, Alemania, Suecia, Canadá. El papá de Trudeau era entonces el gobernante en 1980. Fuimos allí y todo el mundo de Mexican Oilers Welcome, eran los petroleros más asediados del mundo, el presidente de México, López Portillo. Y para el 81, que se le desplomó, ahí fue, se le acabó el sexenio y se le acabó Jorge acabó en la cárcel, entambado poco después. Pero esa crisis, por ejemplo, la del 81, es una crisis que viene por el exceso de producción en el mundo y en el México, pero cuando los árabes dicen, oye, pues yo voy a soltar todo mi petróleo, ¿no? Y entonces se desploma el precio. Una cosa muy interesante, porque apenas 10 años antes había sido a la inversa.
que esa es la crisis de... Poca gente dice que la crisis de Echeverría viene de fuera, no es de Echeverría. Más allá de su nivel de gasto, pues los países árabes un día dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a venderle petróleo a Occidente. Y entonces entran todos en crisis. 10 años después es a la inversa. Sí. Dicen, pues ahora vamos a inundar para que todos quiebren, ¿no? Pero México no aprovechó muchas oportunidades que hubo hasta que llega Salinas, que tiene ya una ruta económica, nos guste o no nos guste, pero tenía una ruta económica, y el país se empieza a enrumbar hacia un objetivo. Claro. Estos 6 años anteriores, por construirse Dos Bocas, no se hace inversión en exploración. Entonces, hoy estamos extrayendo 1.3 millones de barriles. Pero cuando nosotros metemos ese petróleo a las refinerías, el 30% es combustóleo, chapopote, hombre, no se puede usar. Porque, por otro lado, nuestras refinerías no fueron modernizadas. Cuando modernizar las 6 costaba $8,000 millones. ¿Y por qué no se pone una parte también, ya que vamos que la oposición debe ser pedagogía, pero también denuncia, y por qué no exhibir realmente con estas cifras y con estos hechos y con esta contundencia los excesos y los errores y los grandes hierros de esta 4T hasta donde la hizo avanzar el anterior presidente? Creo que espacios como estos, que son tan importantes, nos sirven para decirlo. Pero por otro lado, en la construcción del régimen, ellos lo sustentan también en las narrativas poderosas, ¿no? Esta de, como decía el presidente Andrés Manuel, no, si sacar petróleo no es difícil, o no, si refinar no es imposible, o cualquiera puede hacer una refinería. Pues no, ya vimos que no cualquiera, porque la que hicieron no funciona. Ahora, ahí yo me quiero hacer un espacio, si usted me lo permite, adelante, cómo no, para decir otra cosa. Adelante. Yo creo que la presidenta es injusto lo que está padeciendo en varios temas. O sea, está cargando con un legado de deuda, está cargando con un legado de estas obras inútiles que no se vale, vaya, que ella esté batallando con esto. Y que en algún momento ella tiene que decirnos, pues miren, Dos Bocas nunca va a funcionar. Ya paremos de esa historia, ¿no? En algún momento ella va a tener que ir variando cosas. Ya ha dado ciertos indicios de ello. Indicios de ellos. De que van en esa vía. Esta reforma energética que está mandando, pues el 80% es la de Peña, igualita a la de Peña. El 80% de la que mandaron, que ya se votó en Senado y están en diputados, es la misma reforma del presidente Peña. Qué interesante, qué revelación. Y sí, porque el presidente se quejaba casi todas las mañanas, vamos ahí en Palacio, de este mamut gotoso, mañoso y indiferente que no lo ayudaba a mover al país gran cosa. Lo dejó todavía más pesado para su sucesora. Sí, claro, pero el problema de Andrés es que tenía una carga ideológica, pero no contextualizada en el momento en el que se vive. Entonces, cuando tú le dices, ¿por qué vas a hacer una refinería cuando tienes 6 que puedes arreglar? No, es que yo quiero hacer una que se llame Olmeca. Bueno, o ¿por qué tienes tú como Estado que hacer una mega farmacia? Si puedes contratar la distribución. Fíjese usted. Le quiero pedir un favor, diputado Moreira. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa aquí. Son las 20:40 y es tiempo también de que el señor de Llanos, desde la producción, aquí en Crónica 760 55 55 18 7760, la 760 Radio Cañón. Adelante, señor de Llanos. 7:44. Ya llevamos 45 minutos de conversación y hay tanto por platicar. Ya Adolfo Quiroz nos llama para decir que felicita al señor convidado, al señor don Rubén Moreira Valdés, Adolfo Quiroz de la Benito Juárez. Muchas gracias, don Adolfo. Y aquí está el señor Francisco Juárez de Xochimilco, donde reside y dice que es la Venecia mexicana.
y él urge que se haga una reforma fiscal, una miscelánea fiscal, dice que ya es urgente realizarla. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque ustedes discuten el presupuesto, ustedes saben realmente en esas finanzas cómo está la nación. Pues la nación está mal, pero Morena no va a asumir el costo, y es un peligro, el costo de una reforma fiscal. ¿Por qué nadie quiere hacerla así? Bueno, primero porque tendría que asumirla el partido gobernante, que claro, además tiene las 2/3 partes, las sacarían ellos, pero no lo van a asumir, no tienen sentido de responsabilidad. Y la oposición pues va a estar siempre atenta a lo que haga la mayoría, ¿no? Y si la mayoría no busca los acuerdos, no busca los consensos, claro, pues la oposición nunca los va a acompañar, ¿no? Es muy arrogante, no hubo magnanimidad del vencedor sobre el vencido en estas elecciones del año pasado. No hubo grandeza en la victoria. Sí, pero además hubo soberbia, porque por eso, sí, claro, votó el 54% por ellos, de los mexicanos, y se quedaron con el 75% de las curules. Y bueno, uno dijera, pues lo hacen y bueno, ni modo, aprovecharon a la ley y aprovecharon los tribunales. Pero si tú quieres cambiar un país, pues tienes que buscar los consensos de la gente. Claro. ¿Okay? ¿Qué opina usted? Sí, tiene usted las curules, pero no tiene el corazón del pueblo, ¿no? Claro. Entonces, así ha ido avanzando esta mayoría hasta que un día pues tenga dificultades graves, ¿no? Entre ellos la disputa por el poder también. Entre ellos sí, bueno, sí, pues ahorita los grandes pleitos se dan ahí, las grandes traiciones se dan adentro. Claro. Claro, ellos, esta sensación de bienestar, este adormecimiento que producen, pues lo sostienen sobre esta ilusión de bienestar individual que ya platicaba. Ajá. Lo sostienen pues polarizando a la población, poniendo en medio el odio, la revancha. Usted vea las cuentas de los principales líderes de opinión de ellos, ¿no? Siempre insultando a los demás. La sostienen con la falsedad de cifras, porque hay muchas cifras que son falsas, todos los días, y la sostienen también pues con el apoyo de muchos gobernadores que no están ejerciendo la defensa de los intereses de sus territorios. Claro. Da la impresión, señor, de que de preguntar también ¿qué debe hacer el pueblo para ser feliz? Porque tal parece que aquí este pueblo, o que estira la mano o vaya al Banco de Bienestar, eso va a ser su felicidad, va a decir dónde está el progreso, la ambición, mientras estamos ya yendo las grandes potencias, cómo van a colonizar Marte dentro de 100 años o 200, esta humanidad se va a ir al espacio sideral. Aquí estamos, no tenemos nada en ciencia, no tenemos nada en que nos entusiasme la investigación científica en México. Pues efectivamente, no se está pensando en el futuro. Ahora, yo le quiero decir, aprovechando que estamos con su auditorio, que el gobierno ya no le está completando el dinero. Por eso están sobre el salario de los trabajadores del Estado. Hoy escuchaba a la presidenta que en la mañanera ella decía que la reforma que presentó al ISSSTE era para efectos de los derechos de vivienda. No, la reforma que presentó en el ISSSTE, la que llevaron a la Cámara, dice que se va a cobrar más a los trabajadores por el servicio médico, por ejemplo. Ajá. Las Afores, pues ya las tomaron, ya tomaron los fondos del Infonavit, y eso es porque no tienen dinero. Y hay excedencias en el banco, y esos derechos especiales de giro de que se ha hablado y dinero que tenemos en el Banco Mundial, ¿pueden usarlo también? ¿Pueden pedirlo? Bueno, el problema, el de Banco de México no, porque ese está destinado a la estabilidad de la moneda, pero sí hay remanentes, hay 100,000 millones de pesos de remanentes, porque el Banco de México compró dólares baratos. Ajá. Y hoy están caros, ¿no? Entonces ahí le ganó el Banco de México de 100,000 millones de pesos. Pero ya se están acabando las pues los guardaditos que había. Claro. Y le voy a poner sobre la mesa, usted que es experto en temas legislativos, en muchos, pero en temas legislativos. El año pasado, sí, 5 de febrero, sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo salario mínimo profesional, sí,
para soldados, maestros, doctores, policías. Enfermeras. ¿Qué es esto? Un salario garantizado arriba de 16,000 pesos. Sí. Y se votó en la que Cámara no es el gran salario. No, bueno, pero se votó en la Cámara de Diputados y se votó en la de Senadores. Pues no ha terminado el trámite legislativo constitucional. Cuando Morena quiere, en una noche sacan todos. Este está detenido. No es un gran salario, pero imagínese usted un médico en un municipio de la Sierra de Chiapas que le garantices 16,000 pesos, o un policía, 17,000 más o menos pesos, pues hombre, le cambias la vida de un día para otro. Pues no lo han publicado. ¿Y por qué no lo han publicado? Porque ya no tienen dinero. Ese es el problema. No tienen dinero. Entonces, esto va a tronar la liga, en algún momento se está tensando tanto que va a romperse. Sí, por ejemplo, prometieron ciertos programas sociales y esos programas sociales ya los están reduciendo en alcance. El tema de las mujeres, lo que nosotros conocemos como el programa de Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues ya se votó en Cámara de Diputados, pero no se ha votado en Cámara de Senadores. Entonces, pues todo eso nos está da... en ese, digamos, voy a echar mal para no está en la congeladora, no se ha ido definitivamente al archivo todas esas iniciativas. Bueno, la primera está detenida. Está detenida, no la han aprobado todas las legislaturas que se requieren, solamente van 16. Me refiero a la del salario mínimo profesional. La de Jóvenes Construyendo el Futuro se votó en Cámara de Diputados y tiene detenida en el Senado, pues era como unos 6 meses. Apenas se anda votando en comisiones. ¿Qué es lo que yo temo? Es que la voten en el Senado y luego la paralicen en las legislaturas de los estados. Porque no tienen dinero. Y no tienen dinero, este gobierno no tiene dinero porque se endeudó, porque... pues, ¿de dónde sale el dinero que regala? ¿No? ¿Por qué obsequiar tanto? Le digo, la pregunta es, entonces, ¿el pueblo nada más tiene que estirar la mano para ser feliz? Ahora, trasladar renta a la gente es un acto muy neoliberal. Friedman decía que se hiciera eso. El problema del gobierno, que tenemos con el gobierno actual, es que otra parte del dinero lo gastó en tonterías, que fue el aeropuerto donde no salen aviones, la línea aérea que no vuela, el tren que no lleva pasajeros, la refinería que no refina, por ejemplo. Esa es una parte. Pero además, ya no creció la economía. No se produjo. O sea, ¿cuándo es el último crecimiento importante? Es con Peña. Si usted saca el crecimiento de promedio anual de Andrés, es 0.8%. Eso es lo que creció el país con Andrés. Entonces, si usted no crece, pues ya no tiene tanto dinero para repartir. Y en cambio está anatematizada la figura del licenciado Enrique Peña Nieto. Pues claro, pero ahora le van a copiar el 80% de su reforma. Se los dijeron todos en la Cámara, En la Cámara de Senadores ya se votó. Dijeron, pues esta es la de Peña. Así les dijeron, esta es la de Peña, es igualita a la de Peña. ¿Qué nos espera entonces, señor? Usted que tiene una dilatada experiencia, que pulsa, que sabe, que puede otear el horizonte, decir, esto va a amenazar tormenta, nos vienen años amargos, difíciles, de mayor disensión. En materia económica, salvo que se haga algo contundente, vienen años difíciles. En materia de inversión, la gente tiene miedo a invertir, me refiero al extranjero. Sí, claro. Porque se demolió el sistema judicial. Mire, la gente se queja mucho a veces del sistema judicial, pero no se da cuenta de que hay uno que es federal y otro que es local. Y donde teníamos problemas era en lo local. Local, claro. Sobre todo también en la parte de los ministerios públicos locales. La barandilla. De los policías locales. Los policías, claro, sí. No se da cuenta que en la parte federal se había ido construyendo una gran fortaleza. Y por otro lado, pues está la inseguridad.
hoy se ha hecho. Creciente, sí. Fíjese el cambio de la doctora con respecto a Andrés Manuel. Se han hecho en estos 5 o 6 meses mucho más que en los 6 años anteriores. En detenciones, en operativos. Si usted ve la prensa de la señora Sheinbaum y la del señor Calderón, pareciera que es la misma, en el sentido de los operativos. O sea, acción. Se les olvidaron los abrazos. Ajá. Y los consejos y las recomendaciones. Pero hay áreas del país que para extirpar el crimen se van a tardar. Le pongo un ejemplo: Tierra Caliente, Guerrero, el Triángulo Guerrero, Michoacán, Estado de México. Sí. Tabasco es un lugar también muy complicado. Sinaloa es un lugar muy complicado. Difícil, muy complicado. Entonces, mientras no se arregle eso, pues Chihuahua, las cosas no van muy bien. Se contamina. Y para eso se requiere la participación de las y los gobernadores. Y muchos de ellos pues, pareciera que no lo van a hacer. Entonces, esta impresión que se tiene como de que la señora presidenta, a quien respetamos mucho, fuera la gran directora y la orquesta estuviera realmente muy afinada, ¿es mera apariencia, señor? Es mera apariencia. En muchas cosas es mera apariencia. Pues sí, porque da la impresión de que todo se había ido para el norte y que ahora es necesario equilibrar el desarrollo en el sur-sureste, como se venía diciendo. Y bueno, pues los gobernadores jalan y toda la señora va por todos lados, el presidente iba por todos lados y vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí. Mera apariencia. Desarrollar el sur es importante, pero no se nos puede olvidar que en el norte hay ciertas cosas que ayudan a todo el país. Están ahí, claro. No, y que ayudan a todo el país. Claro. Es decir, la carretera México-Nuevo Laredo, pues le sirve a todo el que vaya a Nuevo Laredo, ¿no? Desde aquí, de Huehuetoca, que se mandan vehículos, pues hasta Nuevo Laredo, ¿no? Desarrollar el sur es importante. Lo que no parece lógico es haber construido una refinería. ¿Para qué? Que no va a refinar. Es más, que no está conectada. Esa refinería no está conectada para sacar el producto, para empezar. Segundo, no tenemos combustible necesario porque no se hizo exploración. Entonces, se hicieron cosas, bueno, le pongo otro ejemplo. Por favor. Este está en Sonora, que es la planta de producción solar de energía eléctrica en Peñasco, en Puerto Peñasco. Pues está muy bien, pero no está conectada a ningún lado. Y se nos dijo que era la más grande de América Latina. Bueno, pues el día que la construyan sí, pero ahorita es diminuta y no está conectada a ninguna parte. No hace nada. No, en esto el presidente Andrés Manuel, y lo digo con respeto, tenía un brochazo de maoísmo, ¿no? En eso de que todos levanten la mano para decidir y hágase porque se tiene que hacer. No. Y así no funcionan las cosas, ¿no? Pues qué bueno que nos hace usted, el licenciado Moreira, reflexionar, pensar, repensar, detenernos un momento a hacer la discusión familiar, poner los temas en la casa para que todos opinen y se den cuenta de ello. Y esto es muy valioso, divulgar. Esta es la parte pedagógica que puede ejercer el legislador, usted, cosa que le agradezco profundamente que esté aquí y todas las veces que quiera venir aquí a Crónica 760, lunes, miércoles o viernes, todo el tiempo para que usted, de su saber y como solía decir mi mamá, de su ronco pecho, nos explique a plenitud lo que está pasando. Bueno, le agradezco profundamente que esté aquí con nosotros y estos valiosísimos vaticinios para que nos agarre, como decían. Le agradezco mucho. Usted es una leyenda en los medios y en un lugar pues emblemático. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Son exactamente las 8:59. Estamos terminando esta transmisión de Crónica 760 a través de Radio Cañón con la producción de